para que puedas picotear tranquilo, en la descripción del video están los timestamps a cada problema de la prueba. Así no te tienes que mamar el video, sin relleno, vas directo al grano. Mi nombre es Matemantis y ojalá el video te guste. Vamos. El proceso que sigue la persona queda registrado así. A 200 se le resta dicho número, a lo que se obtiene de acá, entonces es a lo que se duplica. Clave el paréntesis. Y nos preguntan por el mayor número. Para maximizar esta expresión, simplemente esto debe ser lo más grande posible y para eso esta debe ser la menor resta que puede hacerle a 200. Es decir, ¿cuál es el número de 2 dígitos más pequeño que le puede restar a 200? Bueno, 10. Así que, como resultado, se va a obtener la alternativa C. Sabemos que cada término involucrado se puede expresar como un número natural por una potencia de 10 de la siguiente forma. 0,002 es 2 por 10 a la menos 3. 0,02 es 2 por 10 elevado a menos 2. Y 0,01 es 10 elevado a menos 2. Y acá tenemos la fiesta de la simplificación. Y ahora operamos nomás. Chao, chao. Nos queda 4 por 10 a la menos 3. La alternativa B. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado, nótese, es menos 1 por menos 1. He ahí la importancia de ese paréntesis, por lo tanto eso es 1. Y luego 0,1 al cuadrado es 0,01. Por lo tanto acá tenemos 2,01. Alternativa. La correcta resolución de este problema es súper importante, modelar la suma de los tres enteros consecutivos. ¿Cómo hago eso? Pueden haber discrepancias en cómo plantear esto, pero a mí me gusta plantearlo así. Aquí tengo un entero, acá tengo el siguiente y acá tengo el otro. ¿Por qué me gusta esta manera? Porque al sumar se van a cancelar el menos 1 con el 1. Otra persona podría pensar en n más 1 y n más 2, pero no pasa que se cancelen esos términos. Al tomar la suma de ellos tres, tengo 3n y dicen que esto es igual a p. Ahora pasamos a ver las alternativas. Y si estamos atentos, inmediatamente salta a la vista que p es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque es 3 por un entero. Alternativa B. Si la suscripción por 12 meses es de 96.000, lo máximo que puedo gastar en suscripciones mensuales es 90.000. Como preguntan por el número de meses máximos, bueno, alternativa. Al hacer una correcta lectura del contexto, estos puerquitos, al pesar entre 35 y 45 kilos, están en esta categoría. Por lo tanto, como queremos 12, tenemos que simplemente hacer esta multiplicación. 12 por 0,4. O tomar el 40% de 12, ahí bueno, ustedes verán. O tomar el 10% de 12 y multiplicarlo por 4, o sea, 4,8. Esa es la cantidad que necesita para los puerquitos. Preguntan por las toneladas de metal que habían almacenadas inicialmente en la bodega. Vamos a llamar M a esa cantidad. El primer mes, si calculamos el total de las variaciones, tenemos un total de 2, 3 y 1 tonelada, en total 6, con solo una disminución de 4. O sea, en total tenemos la cantidad inicial más 2. Esto nos dicen que son 70 toneladas y simplemente resolvemos la ecuación y nos da la alternativa. Olvidándonos de la unidad de medida, necesitamos llegar de 12 a menos 36. Podemos pensar que queremos llegar de 12 a 0. Para eso necesitamos esperar 4 veces 5 minutos, o sea, 20. Y luego de 0 a 36, que son 12 bajadas. O sea, 5 minutos por 12, lo cual nos da 60. Total, hay que esperar 80 minutos. Alternativa. Tanto que leer bien, va a estudiar matemática, física y lenguaje, que está asociado al lunes, el martes y el miércoles. No te vayas a pasar para acá, cuidado. Y si bien al ojo podemos sacar la respuesta, bueno, seamos un poquito más formales. Sabemos que matemática, física y lenguaje van a estar en la proporción 1 es a 1 es a 2. Eso significa que matemática es K, física es K también, y además lenguaje es 2K. Pero sabemos que ese tiempo, la suma de eso, o sea, 4K, me debe dar 180 minutos, que son 3 horas. Y listo, despejamos el K, nos queda eso y hacemos las simplificaciones correspondientes, obteniendo que K es 45. ¿Y matemáticas a cuántas K equivale? A solo una, por lo tanto, va a estudiar 45 minutos nomás. No, gente, así la weá no, así no es. Ya, alternativa C. Entonces, después del primer rebote, como la altura inicial era 100, la nueva altura máxima es esa. Se expresa así. Y aquí la recomendación es no calcular. No calcular. ¿Por qué? Porque para calcular la nueva altura máxima, la que se obtiene después del segundo rebote, simplemente multiplico esta expresión por 4/5. Y ya. Para el tercer rebote vuelvo a hacer lo mismo. Y ahora simplificamos todo lo que se pueda. 5 y 5 son 25. Acá me queda 4. Luego nos queda 16 por 16. Dividido 5. Esto es 256. Dividido 5. Y acá amplificamos por 2. Lo que nos da 512. Dividido 10. O sea, 51,2. Y nos preguntan por el entero más cercano. O sea, 51. Alternativa A. Entonces ahí está. Los problemitas se hacen
de atrás o desde el final hasta el inicio. Así que, ¿cuánto es el 200% de 200? Eso se calcula simplemente multiplicando 200 por 200 partido 100. ¿Y cuánto es el 1% de esta expresión? Bueno, hay que multiplicar por 1 partido 100. Y ahora simplificamos nada más. Chao, 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 chao. El resultado es 4. La alternativa. Los de 8 positivos menores o igual a 50 son el 8, el 16, el 24, el 32, el 40, el 48, o sea, un total de 6 números, que lo hubiéramos sacado igual preguntándonos cuántas veces cabe el 8 en el 50. En fin, ya no con la parte entera de eso. Pero son 6, y 6 es el 12 por 150. ¿Cómo lo sabes? Bueno, hacemos una regla de 3, 50 es el 100, entonces 6, ¿cuánto es? Nos queda entonces esta igualdad, esto con esto se cancela, me queda 2, multiplico cruzado y x es igual a 12, para quien tuviera dudas. Alternativa B, 12%. Porque acá nos preguntan por la cantidad de litros de agua que quedan, ¿ok? Por lo tanto, vamos a calcular lo que se pierde y si lo restamos al total, o también calculamos directamente el porcentaje restante. O sea, si se pierde el 12%, es porque se conserva el 88%. Están esos dos caminos, pero para este caso súper particular, me es muchísimo más fácil calcular el 12%. ¿Por qué? Porque el 12% lo puedo calcular como el 10% más el 2%. El 10% es 200 y el 2% es 2 veces el 1%. El 1% es 20 y 2 veces es 40. O sea, en total se pierden 240 litros, lo cual se lo resta a 2000 y nos da la alternativa C, 1760. Nótese que 2 horas es menos del 10%, porque el 10% son 2,4 horas. Entonces es casi un 10% y más que el 5%. Que sería 1,2 horas. Con eso inmediatamente no puede ser ni la A, ni la D, ni la B. La B es definitivamente para quien confunde sumar estas 2 horas al 15. Con eso se saca la C. Ahora, con esto podemos ir a hacer el cálculo bruto de tener cuánto equivale esto en minutos, luego sumar estas 2 horas y ver luego con una regla de 3 cuánto eso es a 24 horas. Sí, podemos verlo, pero con esta simple observación bastaba. Acá tenemos un problema de descuentos sucesivos y de nuevo, tenemos dos formas de hacerlo. Calcular en cada caso primero el 20% de descuento, obtener ese número y luego calcularle el 30% de descuento, o haberse preparado bien y hacer lo siguiente. Yo quiero el precio final del producto, o sea, lo que queda de esos descuentos. Si yo quiero un 20% de descuento, quiero calcular el 80% de 1500, que sería 80 partido 100. Esto es lo que va a quedar con el descuento. A eso le quiero hacer un 30% de descuento. O sea, a eso le quiero calcular el 70%, que sería multiplicar por 70 dividido 100. Y ahora a simplificar. Chao, 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 chao. Nos queda 15 por 8 por 7. Acá desarmo el 3 con el 5 y acá tomo un 2 prestado. Eso me queda 10 por 3 por 4 por 7. 3 por 7 son 21 por 4 son 84 y por 10 son 840. Alternativa B. Para calcular también se puede ser astuto. Ojo ahí. Todos sabemos que cuando vamos a comprar pan, si el kilo tiene un precio, bueno, simplemente la cantidad de kilos la multiplico por el precio. Así que lo que salga de este 20% de aumento lo multiplico por X. Con eso ya estaría descartando estas opciones. Y si bien podría calcular el aumento multiplicando esto por 120 partido 100, la verdad es que es súper fácil calcular el 10% de esto, multiplicarlo por 2 para obtener el 20% y ya. El 10% es 180. Lo multiplico por 2, 360. Listo. 360 es el 20% de 1800. Lo sumo a 1800 y me da 2160. Este es el nuevo precio del kilo de pan, alternativa D de Demre. Muy bonita la tabla, pero tenemos que calcular esto. Y si nos damos cuenta, todas estas equivalencias son en potencias de 10. Para poderla hacer, no vaya a comenzar a hablar desde acá. Vaya a cachar acá que aquí tenéis 10 elevado a 3 y luego simplemente agregáis 3 ceros y en cada vamos agregando 3 ceros. Así se obtiene esto. Bien, un yotámetro o yotametro sería, bueno, claro, no tiene acento, así que yotametro, 10 elevado a 24 dividido en un centametro. Ah, bueno, eso nos va a dar 10 elevado a 3 inmediatamente, sí. Y nos queda así al reemplazar todo. Aplicamos propiedades de potencia, conservamos la base, restamos los exponentes. Esto va a quedar 3 y lo mismo acá nos va a quedar 3. Por lo tanto, el resultado final es 10 elevado a 3 más 3, o sea, 10 elevado a 6. Alternativa A. Lo que acabamos de hacer recién, conservamos la base y restamos los exponentes. Bueno, en este caso voy a conservar el denominador y voy a restar de arriba hacia abajo, lo que da la alternativa A. Bueno, acá tenemos que ir directo a meter mano. Esto es 2 elevado a 5, distribuyendo por 3 elevado a 5,
Vamos a distribuir aquí también, y como es una división, vamos a dar vuelta. O sea, me va a quedar 15 elevado a 3 dividido 8 elevado a 3. Volvemos a desglosar utilizando las propiedades de potencia. En este caso, el 15 elevado a 3 se convierte en 3 elevado a 3 y 5 elevado a 3. Y el 8 elevado a 3 simplemente en 2 elevado a 3. Y potencia o no potencia, se conserva la base, se multiplican los exponentes. Cancelamos esto con esto, queda un 2 acá. Esto con eso. Y tendríamos entonces que E es 5 elevado a 3 dividido 3 elevado a 2 por 2 elevado a 4. Cuando yo veo este tipo de pregunta, como todo se trata de multiplicar a E y ya tengo una expresión más clara de E, estos productos los voy a tener que ver confrontados al denominador porque uno va a estar haciendo simplificaciones. Y acá uno se da cuenta que eso es 12 al cuadrado, porque esto 2 elevado a 4 es lo mismo que 4 elevado a 2. Al estar los 2 al cuadrado se juntan y te queda 3 por 4 al cuadrado, que es 12. A los que les va a salir la dudita, 12 al cuadrado. Y con eso inmediatamente me doy cuenta que la alternativa D es la correcta, porque esto se va a cancelar, 144 con 144, y nos va a quedar 125, un entero menor que 200. Aquí hay que tener cuidado, es el doble del día anterior. El primer día deposita 20, el segundo día va a ser el doble, entonces no voy a hacer el cálculo, lo voy a dejar expresado, como siempre. El tercero, voy a multiplicar la expresión anterior por 2, o sea, 2 elevado a 2, y nótese, empieza a haber un patrón entre la potencia de 2, o sea, el exponente y la posición. El exponente es 1 menos, por lo tanto, cuando lleguemos al décimo día, vamos a tener 20 por 10 elevado a 9. Y esto parecería difícil de calcular, pero no, nuevamente no, porque separamos el 20 como 2 por 10 y nos queda 10 por 2 elevado a 10. Y los que están instruidos en potencias de 2 sabrán que 2 elevado a 10 es 1024 y por ende tenemos la alternativa C. Si uno leyó bien, básicamente nos están diciendo que en esta fórmula reemplacemos 10.000. O sea que calculemos 0,01 por 10.000 por raíz cuadrada de 10.000. Esta multiplicación me hace avanzar 4 espacios la coma al 1, o sea me da 10, y 10.000 es el cuadrado de 100. Por lo tanto, al tomar la raíz nos queda 100. La respuesta final es la alternativa B. Cada vez que me preguntan por las alternativas, que son siempre verdaderas, yo comienzo revisando desde la última. Y al hacerlo, K corresponde a la cantidad inicial de archivos que posee el computador antes de ejecutar el programa. A mí me parece que es la alternativa. Entonces me pongo a jugar. Digo, bueno, si inicialmente K, al cabo de una hora, va a haber el doble, ¿ok? Y esto coincide si yo reemplazo acá K, M igual a 1. Si hago pasar otra hora, se vuelve a duplicar esta cantidad, o sea, multiplico por 2 y eso me queda como 2 elevado a 2 por K, que también coincide si yo reemplazo M igual a 2. O sea, acá han pasado 2 horas. Seguimos así y sí, coincide. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. ¿Por qué no es la C? Porque para saber el total de archivos nuevos, bueno, tengo que hacer una resta entre el total y la cantidad inicial, pero no conozco la cantidad inicial. Sobre la alternativa A no tenemos idea. ¿Qué sabemos nosotros de la capacidad del computador? Y la alternativa B, no. Cuidado, porque preguntan cuántas veces el programa copia todos los archivos. El programa, al cabo de M horas, copió M veces los archivos. Cuidado con eso. Así que, alternativa. ¿Cuántos artículos compró? Se conecta con la cierta cantidad del mismo artículo. Por lo tanto, si a esto le llamo X, mi incógnita, la que quiero encontrar, sé que X por A me tiene que dar el total de lo que me salió la compra. Y ya está. Dividimos por A. Alternativa A. Que, en algún problema anterior, estos problemas hay que hacerlo desde el final hasta el inicio. ¿Cuál es el sucesor de P? Bueno, P más 1. Y ahora, ¿cuál es la tercera parte del sucesor de P? Toda la expresión dividida por 3. O sea, alternativa D. Si tenemos 80 contenedores de 200 litros de capacidad cada uno, la cantidad de agua que queremos envasar es de 200 por 80 total litros. Es decir, te tentaste a calcular. Sí, podemos calcular, pero calmado. Porque nos están preguntando por cuántos contenedores de 50 litros de capacidad se necesitarán para envasar la misma cantidad de agua. Bueno, le metemos división al tiro. Entonces simplificamos. Chao, chao. Y el 50 en el 200 me da 40. Así que 40 por 8, 320. No hay que ser apurón. No hay que ponerse a calcular al tiro. Ojo. Independiente de la expresión algebraica que me están dando, si a mí me dicen que gasté una cantidad y que gasté lo mismo todos los días, bueno, para obtener el gasto de ese día, de solo un día, tomo esa cantidad y la divido por 8. Acá lo importante es que yo divida bien por 8 toda la expresión.
No solamente la A, por ejemplo. No, es todo esto. Pero acá siempre hay que estar atento a lo que me preguntan. Y me están preguntando por el gasto en 2 días. O sea que esto mismo lo multiplico por 2, que lo puedo simplificar. Quedan 4. Y ahora esta fracción, evidentemente no está todo esto expresado por una división en 4, así que separo la fracción, me queda a cuartos más 1600 cuartos, que me da 400, o sea, la alternativa A. Bien, acá podríamos tratar de determinar cuál es la función lineal involucrada, que esto es una función lineal, ya que conocemos cuánto valen ciertos puntos. Podríamos ocupar este, y luego simplemente resolver la ecuación. O recordar que la función lineal modela fenómenos a los cuales le puedo aplicar la regla de 3. Por lo tanto, si 2 kilos de lenteja, según el gráfico, si 2 kilos de lenteja equivalen a 3.000 pesos, ¿a cuánto equivale comprar 3.300? Los que saben porcentaje igual podrían hacer esto bien rápido sabiendo que 3.300 es agregarle el 10% a esto. Por lo tanto, yo le agregaría el 10% a eso, pero ya, vamos a hacerlo así, para que después no me reclamen. Y nada, cancelamos. Chao. Entre estos se cancelan. Tenemos 10 partido 11, lo que nos da 22 al hacer el producto cruzado, igual a 10x, dividimos por 10 y nos queda que el total de lentejas que compró la persona es de 2,2 kilos, alternativa B. Están todas las condiciones entonces para que hagamos una reglita de 3. Con 15 litritos recorremos 90 kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros podemos recorrer con 25? Bueno, esto lo podemos resolver así nomás. Dividido por 5, qué sé yo. Hacer la cosa aritmética. Ok, ni un problema, se puede hacer. Y esto nos va a dar 5 por 30, 150. Ok, sí, se puede hacer así. Pero justamente por ser directamente proporcional, una manera rápida de pensarlo es que si esto lo divido por 3, me da que 30 kilómetros con 5 litros. Y luego, para obtener 25, esto lo tengo que multiplicar por 5. Y esto se me convierte en 150. ¿Ya? Esas son maneritas más rápidas. Esto es lo formal, es irse a la segura. Pero cuando tú ya estás seguro, puedes hacer esas cosas. Casi me da la alternativa D. Si anotamos por X sub I a la cantidad de dinero que va a recibir la persona que llegó en el puesto 10º, la información que nos dan se traduce así. Y las proporciones de los repartos están en esta razón, lo que se traduce como... El típico error es tomar esto como que cada uno es literalmente 6, el otro 3, el otro 2 y el otro 1. No. Esto significa que el primero es 6 veces algo, el segundo es 3 veces ese mismo algo, el tercero es 2 veces ese algo y el último es 1 vez ese algo. Ahora, ¿qué información nos dan? Bueno, que estos monitos suman $12.000. O sea que 6K más 3K más 2K y K es todo esto. Así que simplemente resolvemos. Tenemos 12K igual a 12.000. Por lo tanto, al dividir por 12 obtenemos que K es 1.000. Y ojo, nos preguntan por la persona que llega en segundo lugar. La persona que llega en segundo lugar recibe 3 veces K, es decir, 3 veces 1.000. Por lo tanto, la alternativa B. Ya tío de hombre, ahí voy. Deseenme suerte, gente. Restan ambos lados 2 tercios, lo cual me queda X igual 3 medios menos 2 tercios. Hacemos la amplificación correspondiente aquí por 3, aquí por 2. Y ya está, 5 sextos. Acá teníamos que leer bien las variables. Cuando nos dicen acá que al iniciar el trayecto tenía el estanque 50 litros, nos están diciendo que C es igual a 50, ya que nos dicen que C es la cantidad de litros que tenía el estanque al iniciar el trayecto. Y ahora, cuando nos dicen que al finalizar tenían 30 litros, nos están diciendo que L es igual a 30, ya que nos dicen que L es la cantidad de litros de combustible que queda en el estanque, cierto vehículo, al finalizar el trayecto. Así que nos preguntan por los kilómetros que se recorrió. Es decir, X es la cantidad de kilómetros que se recorrió. Bien, esta es nuestra ecuación. Restamos 50 en ambos lados. Eso nos da menos 20. Y multiplicamos por menos 10. Eso nos da que recorrió bastantes kilómetros este autito. Alternativa C. Ya está. Súper importante acá que nos dicen que la capa inferior y la capa superior tienen que ser de bizcocho. O sea, si hacemos una mirada de esta tortita, va a tener una forma más o menos así. Donde acá tenemos el bizcocho y al medio vamos alternando. O sea, acá tenemos manjar y acá volvemos a tener bizcocho. De nuevo, manjar, bizcocho. Bueno, nos preguntan por cuántas capas de manjar como máximo. Fíjese que siempre estas cantidades van a tener que ir equiparadas. Con la diferencia de que equiparada, y al final siempre tenemos una más de bizcocho. Por lo tanto, si cada capa de bizcocho tiene una masa de 100 gramos y cada capa de manjar tiene una de 150 gramos, voy sumando a 250.
250, perfecto, 250, perfecto, pero luego quiero hacer esos 250 nuevos y no puedo. Y ahí yo digo, perfecto, cierro con un bizcochito. Así que hicimos 3 de bizcocho y 2 de manjar. Alternativa B. Para responder a esta pregunta, tenemos que tomar la expresión que me calcula el cobro, el centro de eventos 1 y el centro de eventos 2. Digamos que el centro de eventos 1 voy a poner así. Por supuesto que es una función que depende del número de invitados. X viene siendo el número de invitados. Y así tendríamos 2000 por X más el cargo fijo. Y el centro de eventos 2 tendría 5000 por X más el cargo fijo. Entonces nos están preguntando por la cantidad de invitados como mínimo. ¿Como mínimo para qué? Para que el segundo centro de eventos sea más caro. O sea, ¿cuál es el menor X para el que se cumple esto? Para que sea más caro. No para que sean lo mismo. No, para que sea más caro. Por lo tanto, podemos tratar de resolver la inecuación o resolver la ecuación, obtener el X para el cual justo coincide y luego simplemente le sumamos 1. Y la única diferencia entre una ecuación e inecuación en términos de estructura es que la inecuación es más delicada. Así que, tú sabes, multiplicáis por negativo, se te da todo vuelta, así que chao, no me arriesgo. Con la igualdad nomás, no se pasa peligro. Bueno, comenzamos dividiendo por 1000. Chao, 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 chao. Se nos da 2x más 520 igual a 5x más 310. Resto 2x, se nos queda 520 igual a 3x más 310. Restamos 310, se nos queda 210. Y luego ya despejamos x dividiendo por 3, que nos da que x es 70. Por lo tanto, con 70 valen lo mismo. Yo quiero el mínimo para que sea más caro. La alternativa B. Con una persona más, ya me sale más caro el segundo centro. El clásico problema del sistema de ecuaciones, donde tengo objetos de dos tipos, no me dicen cuánto específicamente, solo sé cuánto hay en total y me dicen el peso de cada uno. Entonces, con esto están representando esta información y con esto están queriendo representar esa información, porque para poder contar el total, yo tomo la cantidad de la moneda y la multiplico por su valor. Y así sé cuánto es el aporte total, en este caso de monedas de 500. Acá, cuánto es el aporte total de monedas de 50. Entonces, una vez leído eso, uno empieza a ver las alternativas e inmediatamente es la A. Una vez que hemos leído todo, entendimos la variable y la función, entendemos que cuando nos preguntan por el tiempo para que el costo sea el mismo, o sea, el T, de manera que el cobro que hace la primera empresa sea igual al cobro que hace la segunda empresa. Y listo, tenemos una ecuación común y silvestre. Resolvemos, por ejemplo, vemos que podemos simplificar por 1000, chao, chao, chao. 4t tercios más 4 igual a 2t, se amplifica por 3, y ojo, después voy a simplificar por 2, pero simplifico por 3, me queda 4t más 12 igual a 6t, voy a simplificar por 2 como había dicho, veo que todo es par, así que sin piedad. Y listo, luego se resta 2t y llegamos a que t debe ser 6. Una vez que hemos leído todo, hacemos uso de la relación que nos dan para reemplazar los datos. Entonces acá la estatura es la incógnita, nos dan la masa y el índice de masa corporal. Tenemos 54 igual a x cuadrado por 24, por lo tanto. De aquí inmediatamente veo que estos dos son divisibles por 6. 9 igual a x cuadrado 4. Y luego esto es equivalente a que x cuadrado es 9 cuartos. Por cierto, al esto ser estatura, x es positivo. Así que cuando yo saque la raíz no va a haber ningún problema. No me va a quedar un más menos. Por lo tanto tenemos 3 medios, que es 1,5. La alternativa C. Leído y entendido a las variables, este problema básicamente es resolver la ecuación ux igual a 1.000.000. Reemplazamos la expresión y nos queda esta ecuación. Ahora, ya que se cancelan estos términos, por ser semejantes, nos va a quedar menos 1/2 por x menos 12 todo el cuadrado igual a 0. Y la única manera de que esto pueda ser 0 es que este miembro sea 0, y para que ese miembro sea 0, x debe ser igual a 12. Alternativa B. Hay que estar muy claros de que acá tenemos el tiempo en segundos y acá tenemos la rapidez. Entre los 3 y 7 segundos, ¿el automóvil está detenido? No, solo no ha aumentado su rapidez. Súper importante. Esto es rapidez. No está detenido. El automóvil cambia de dirección 4 veces. No tengo idea si cambia de dirección o no. Esto es simplemente la rapidez. La distancia total recorrida por el automóvil es de 20 kilómetros. Alguien podría en una de esas confundirse por esto, por no estar leyendo bien el gráfico, pero no. El automóvil no recorre eso. O sea, recorrería eso quizás si hubiera estado 1 hora, pero apenas estuvo unos segundos, varió la rapidez. No. Entre los 8 y los 10 segundos el automóvil disminuye su rapidez. Exacto. A medida que avanza este tiempo, la rapidez disminuye.
Alternativa D. Ok, entonces vamos viendo las alternativas. Para una nota 3,5 se necesita obtener un puntaje de 35 puntos. Esto me obliga a hacer una ecuación. Voy a esperar. No la voy a corroborar al tiro. Con 50 puntos se obtiene una nota superior a 6. Bueno, eso es más fácil de evaluar, pero ahora hay que hacer una estimación porque tengo que poner acá un 50. El 14 me cabe unas 3 veces. Eso sería un 3, y algo, más 2. Ya, no alcanza a ser 6. Ok, puedo descartarla. Ya. Cuando el puntaje aumenta en un punto, la nota aumenta en 2. Falso. Si quieren pueden probar con numeritos o simplemente poner puntaje más 1 y no. O sea, de hecho la nota va a aumentar en 1 partido 14. Si sumas puntaje ahí y luego separar el 14 de eso. La mínima nota que se puede obtener en una prueba es un 2. Exacto. En caso de tener 0 puntaje, esto se convierte en 0 y tu nota es un 2. Eso sería el peor de los casos. Alternativa D. Y me salvé de perder tiempo con esta. Para responder correctamente esta pregunta es súper importante entender que esta función me da la altura del objeto lanzado en todo momento. ¿Comienza en 8 centímetros? Bueno, si yo evalúo 0, efectivamente obtengo 8, por lo tanto es consistente, ¿ok? Y nada más, no me importa para nada más esos 8 centímetros, porque cuando me preguntan a qué altura se encontrará el objeto a los 3 segundos de ser lanzado, esto es simplemente evaluar 3, que sería esto. Aquí importante no venderla con este menos 3 al cuadrado, esto es restar 3 al cuadrado, así que por eso da menos 9 y ya está, aritmética sencilla, 5, es decir, 5 centímetros. La cháchara que nos dan es solo para decir que este triángulo tiene un cateto de 12 metros, uno que no conocemos que va a ser la altura del árbol y su hipotenusa que es 15. Aquí estamos en la presencia de ternas pitagóricas. ¿Cuál? La 3, 4, 5 ampliada por 3. Por lo tanto, este segmento es, no se alcanza a ver, pero es 9. Alternativa A. Me dicen A y B son los catetos del triángulo. Ojo, rectángulo, esto va a ser súper importante. Y C es la medida de la hipotenusa. En este caso, como nos están pidiendo el perímetro del círculo inscrito, necesitamos el radio. ¿Y de qué nos sirve Poncelet en todo esto? Bueno, en Poncelet tenemos el diámetro. Por lo tanto, vamos a ocupar esto para encontrar el diámetro, lo vamos a dividir por 2 y vamos a estar listos. Entonces, como las medidas de los catetos son 6 y 8, nuevamente estamos en presencia de este trío pitagórico, pero amplificado por 2, 6, 8, 10. Por lo tanto, en la fórmula de Poncelet tenemos 6 más 8 igual a 10 más el diámetro. Esto nos da que el diámetro es 4 y por lo tanto el radio es 2. Por tanto, el perímetro del círculo inscrito es 2 pi por r, que es 2, o sea, 4 pi centímetros. Alternativa C. Bueno, para determinar el área, o sea, lo que nos están pidiendo, vamos a tener que tomar todo el área del cuadrado y restarle nuestros triangulitos esquinados. Como el lado del espejo mide P, el área inicialmente es P cuadrado. Pero luego tenemos que, como dije, restar estos triangulitos, rectángulos, con catetos M y N. Por lo tanto, el área de cada uno es MN dividido 2, pero tenemos 4 de ellos. Así que el total de área multiplicamos por 4 y esto lo restamos. Y ya está. El total va a ser P cuadrado menos 2M por N. Alternativa D. Ok, tenemos un paralelepípedo de base cuadrada, de lado 5 centímetros y altura 8 centímetros. Se aumentan al doble las medidas de sus aristas. ¿Cuál es el volumen del nuevo prisma? Bueno, el volumen inicial es 5 al cuadrado por 8, ya que esta es el área basal, base cuadrada, lado 5 centímetros, y multiplicamos por la altura. Ahora, como aumentaron al doble las medidas de las aristas, así como en semejanza la constante de proporcionalidad había que elevarla al cuadrado para ver la razón de las áreas, para obtener la razón de semejanza de los volúmenes, o el factor de conversión en este caso, hay que elevarlo al cubo. Por lo tanto, esto debemos multiplicarlo por 2 al cubo, o sea, nuevamente 8. Eso nos da 5 al cuadrado por 8 al cuadrado. Eso es lo mismo que 5 por 8 al cuadrado, o sea, 40 al cuadrado, 1600. No te esperáis esa. ¿Qué te apuesto que anduviste calculando de nuevo? Te hiciste el dibujo, le hiciste así, lo agrandaste. Bueno, estas cositas pasan cuando se dan un par de cositas más. Nos dan todo un texto con información, pero al final quieren que calculemos el volumen de uno de estos bloquecitos, que nos dicen que tiene una cara con forma cuadrada, con lado de 20 centímetros, y acá podemos ver que tiene una alturita de 8. Ojo, nos piden el volumen de 1. Cada es 1, aquí no hay una suma. Y listo, 20 al cuadrado por 8. 20 al cuadrado es 400, y esto ahora por 8 nos va a quedar 32.000. Así que tenemos 32.000 centímetros cúbicos. A ver,
se le está llamando m al volumen de la esfera, o sea, a 4pi r cubo tercios. Nos dicen adicionalmente que la altura del cono y el radio basal tienen la misma medida que el radio de la esfera, o sea, que r es igual a h y es igual a r grandota. Y si ocupamos ahí la fórmula, el volumen del cono va a ser entonces pi por r al cuadrado por r dividido 3, o sea, pi r al cubo dividido 3. Ya esto le llamamos c por ser el volumen de este cono. Nos damos cuenta que acá aparece esa expresión, o sea, lo que sería la c. O sea, por lo tanto, para este caso, m sería 4 veces c, y como me están pidiendo c, lo despejo y obtengo que c es m cuartos. Alternativa A. Nos pregunta por algo que podría ser. Lo que tenemos que hacer es leer las condiciones y a partir de eso descartar o encontrar a alguien que cumpla todas esas condiciones. Suele ser más fácil descartar, pero vamos a ver cuáles son las condiciones. Tenemos que este punto es un vértice común de 4 cuadrados cuyos lados miden 2 unidades y además son paralelos a los ejes del plano cartesiano. Entonces acá yo me hago un dibujo para poderme ayudar, porque imagínate, son 65 preguntas y acá venís de o haber hecho 46 preguntas o unas 15 aproximadamente si es que empezaste por el final. Así que hay que ayudar a la imaginación. Y de hecho para ayudarla bien hay que hacer un buen dibujo. Ubicamos el puntito y fíjense que como son 4 cuadrados con un vértice común, son cuadrados que se están tocando en una puntita, pero además todos tienen el mismo lado. O sea, es como tener un cuadrado más grande dividido en 4 cuadrados a través de su centro. O sea, que tenemos el punto 2, menos 3. El primer punto, 2, menos 2, es simplemente moverse una unidad, lo cual no puede corresponder a uno de los vértices porque deben medir 2 ese lado. Entonces este puntito se queda a mitad de camino. No puede ser. 4, menos 5, me muevo 2 unidades a la derecha y bajo 2 más. De hecho, eso tiene todo el sentido. 2 y 2, 2 y 2. La alternativa B es un candidato, dejémoslo ahí. Descartemos las demás para asegurarnos. Menos 1 y menos 3. No, esto ya definitivamente está loco porque se fue muy lejos. Menos 1 y menos 3, o sea, está 3 unidades hacia acá. No, definitivamente no. Porque esto implicaría que los cuadrados tienen lado 3 y no, tienen lado 2. Y 2,1, lo mismo 2 y 1 hacia arriba. No, acá definitivamente ya estaríamos hablando de un cuadrado con lado 4. Así que, respuesta definitiva, alternativa B. Ahora, si alguien no quisiera hacer este dibujito para apoyarse y dice chao, 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 puede simplemente darse cuenta de que respecto del punto importante, que es el 2, menos 3, en el caso de estas dos alternativas es muy fácil calcular la distancia porque como tienen la misma coordenada en X, basta hacer una resta y tomar el valor absoluto para sacar esta distancia. Por ejemplo, en el caso de la alternativa A, si yo resto menos 3 y menos 2 y tomo el valor absoluto me da 1. No puede ser uno de los vértices de uno de los cuadrados y acá de hecho obtenemos 4. Porque menos 3 menos 1 es menos 4, hay un valor absoluto, eso es 4, y si esto me lo tomara al revés, simplemente me daría 4, porque sería 1 menos 3, ¿ya? Y valor absoluto de 4 es 4, entonces no. Y en el caso de la alternativa C, sucede que coincide en menos 3, y ahí tomas la resta de estas coordenadas en valor absoluto y te da 3, entonces tampoco puede ser, ¿ya? Esa es la forma más rápida porque no va al dibujo y se basa en la mera observación. Ahora, ¿por qué esto sirve? Por este dato. O sea, si no tuviera este dato de que los lados son paralelos a los ejes, no puedo hacer lo que estoy haciendo. No me va a servir. Así que ahí tenemos otra manera de hacer este problema que nos da la alternativa B. Sigamos. Para responder efectivamente a este problema, tenemos que la alternativa correcta va a ser la que deshaga estos movimientos. Y como me tengo que concentrar en deshacer esos movimientos, tengo que deshacer 2 traslaciones y 2 rotaciones, aunque las rotaciones se pueden resumir en una. Las traslaciones tengo una hacia el sur y otra hacia el este. Para deshacer una traslación hacia el sur necesito la que esté en sentido contrario, que sería la del norte, y para el este sería el oeste. Pero además tengo 2 rotaciones en 90 grados en el mismo sentido. Por lo tanto, voy a buscar una alternativa que me hable de rotar en 180 grados, que mueva hacia el oeste y que mueva hacia el norte. Leo mis alternativas y la alternativa que reúne esas características es la A. Leyendo bien. A este punto se le aplica una reflexión con respecto al eje Y. Cuando yo tengo el eje Y, lo que hago es este punto enviarlo al lado contrario. O sea que si tengo mi punto con coordenada en XA, pasa a coordenada en X menos A. Y acá pasamos de menos 3 a 3. Perfecto. Ojo, que no le pasa nada a la coordenada en Y. Así que este paso está bien.
Al punto 3,5 se le aplica una traslación según el vector, menos 2,7, obteniendo el punto 1,12. Esto es simplemente hacer aritmética, sumar el vector. Entonces, 3 sumado menos 2 me da 1, perfecto. Y 5 sumado 7 me da 12, perfecto. Este paso está perfecto también. Al punto 1,12 se le aplica una rotación en 90 grados en sentido antihorario con centro en el origen, obteniendo ese punto. Entonces aquí hay que hacer una rotación normal al fin y al cabo. Y sabemos que el punto x, y, al ser rotado en 90 grados en sentido antihorario, se transforma en menos y, x. O sea que el punto 1,12 se debe convertir en menos 12,1 y no en 12,-1, que sería una rotación en sentido horario. Por lo tanto, el error está en el paso 3. Alternativa C. En el contexto, el efecto de un espejo es el de una simetría axial. O sea, cualquier profesor tiende a explicarlo así. ¿Qué es hacer una simetría axial? Bueno, pero reflejar. Imagínate que es como un espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, básicamente tenemos que ver cuál de estas letras tiene simetría axial. Y la única es la M. Alternativa B. De hacer una correcta lectura del contexto, nos damos cuenta que estos movimientos, al fin y al cabo, son operaciones de vectores. Por ejemplo, esta carta equivale a aplicar el vector 3,1 y así esta sucesión de jugadas se resume a sumar los vectores que representan cada una de estas cartitas. O sea, 1 al norte es sumar en Y, 3 al oeste es restar 3 en X, 3 al sur es bajar 3 en Y, 2 al este es sumar 2 en X y 3 más al sur de nuevo restar 3 en Y y 1 al oeste restar 1 en X. Así que bueno, calculamos esta suma y nos da menos 2,-5. Así que la siguiente jugada tiene que anular esto. ¿Cómo anulo esto? Moviéndome 2 espacios hacia el este, recuerden que esto es 2 espacios al oeste, y 5 hacia el norte, recuerden que esto era el sur, con el negativo era sur. Entonces, la cartita, 5 norte, 2 este. Alternativa. Como la escala está en 1 a 100, significa que las medidas de la maqueta o que uno encuentra en el plano las tengo que multiplicar por 100. Y así sencillo. Así sencillo. Es decir, plano, realidad igual 1 dividido 100. Y vemos cuál es esta ecuación equivalente a esto. Este es un buen distractor. Cuidado con eso. Acá está. Esta se condice con esto. Cosa de tomar realidad y multiplicarla hacia el otro lado. ¿Te cachai ahí multiplicando la realidad? Ya, en fin. Bien, nos damos cuenta que acá nos están midiendo en milímetros y las alternativas están en centímetros, así que cuidado, hagamos bien la conversión. 1 centímetro, sabemos, equivale a 10 milímetros. Es decir que, así que, multiplicando por 95, los 95 milímetros equivalen a 9,5 centímetros. Recuerden que esto es lo mismo que dividir por 10, porque esto, multiplicar por 0,1, es lo mismo que multiplicar por un décimo. Por eso sale fácil ese cálculo. Así que, si en el plano el largo del mástil de la guitarra es de 9,5 centímetros, ahora simplemente multiplicamos esos 9,5 por 8 y acá podemos hacer el cálculo bruto, pero fíjense, esto lo voy a separar como 9 más 0,5, que es lo mismo que un medio. Entonces hago 9 por 8, 72, más 8 por un medio, o sea, 4. Y esto es 76, que es la alternativa C. Entonces hacemos los dibujitos del edificio y el árbol. Nos queda lo siguiente. Acá tenemos el edificio y acá tenemos el árbol. Como nos preguntan por la altura del edificio, le llamamos X. Y así, con esto ya podemos hacer la semejanza. Listo, 3 es a 4 como 12 es a X. O sea, esto, que es la alternativa. Las repisas son paralelas. Por eso es similar al problema anterior, porque acá vamos a tener puros triángulos semejantes entre sí. Y para obtener la medida de X, hacemos una semejanza entre estos triángulos, S y S. ¿Por qué? Porque me preguntan por este, tengo S, y en el otro semejante tengo el homólogo de mi incógnita y el homólogo del otro lado que conozco. Entonces voy a hacer una ecuación que va a funcionar. Y la ecuación que va a quedar es 36 es a X, esto es a esto, como esto es a eso. O sea, y simplemente vamos simplificando, simplificamos por 12, queda 3, queda 4, aquí el 4, el 28, 1 y queda 7 y por lo tanto X es 21. Recuerden que otra manera de ver cómo hacer el cálculo rápido es ver por cuánto se multiplica todo esto para convertirse en esto. O sea, por cuánto yo multiplico 48 para volverlo 36. Por 3/4. Entonces esto lo multiplico por 3/4 y me da X, porque es el homólogo. Entonces nos preguntan por la frecuencia de este dato. Lo que sabemos es que sumados toda esta columna nos tiene que dar 25. Así que voy a crearme acá otra variable para poder establecer la ecuación. Es decir, esto es igual a 25. Lo que nos da que X más Y debe ser 10. Y si tan solo tuviera la Y, ya podría tener la X. ¿Qué otra información tengo que me permita encontrar la Y? Hay algo que todavía no ocupo, esta columna. La frecuencia relativa. Sabemos que la frecuencia relativa de quienes se demoraron 5 días es
0.12. O sea que si y lo divido por el total, me tiene que dar 0,12, que es 12 partido 100. Simplificamos, nos da 4, luego el 4 lo simplifico con el 12, me da 3 y listo. Y es 3, lo reemplazamos acá y llegamos a que x es 7. La alternativa B. Y cada familia da su propia respuesta. O sea, hay 6 familias que tienen 0 hijos, hay 3 familias con un hijo, 2 con 2, 3 con 3, 1 con 4. O sea, es la frecuencia la que nos da el total de familias. Así que sumamos y listo. 6, 9, 11, 14, 15. Alternativa C. Problema, nos están diciendo que básicamente todas las notas se van a multiplicar por 6/5. Tenemos una propiedad que dice, si todos los datos se multiplican por un numerito, el nuevo promedio se obtiene multiplicando por ese mismo numerito el promedio anterior. Así que calculamos este promedio y lo multiplicamos por 6/5. Entonces, 4, 4, 4 son 12, más 3, 15, 20. Nos da 20 dividido el número de estudiantes, que son 5, y que nos da 4, y 4 lo multiplicamos por 6/5 y listo. Ahora, para calcular rápido esto, voy a amplificar por 2. Eso me da 8 por 6, 48 dividido 10, o sea, 4,8. Alternativa B. No tan pesado. ¿Cómo vais a estar en desacuerdo si no vais a ir? No, mala onda. Pero en fin, no estamos en esto, sino que tenemos que responder la pregunta. Y todo esto según el grafiquito, ¿ya? Más de la cuarta parte de los estudiantes están totalmente en desacuerdo con la creación del taller. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo es la opción, es la parte blanca. Y más de la cuarta parte. La cuarta parte es el 25%. Así que, efectivamente, más de la cuarta parte son súper mala onda. Y además presentan su más férrea oposición a que se haga un taller literario. Alternativo. Acá estamos sonados nomás. Hay que contar. Contando a los chicos de 12 años nos da 4, los de 13 años nos da un total de 10, los de 14 nos da un total de 18 y los de 15 ya se ve que no van a ser ni más de 10 ni más de 18. Así que es para los adolescentes de 14 años que hay que comprar más regalos. Entonces acá el gráfico de barra, la altura es el porcentaje del Producto Interno Bruto, pero nos dicen que a partir del segundo año hay que bajarle en 1. Por lo tanto, este tiene que quedar en 2, en 1 y en 1. Y eso lo tenemos en la alternativa A. Va focalizada al 25% de los hogares con menores ingresos. Necesito una medida de posición que me acumule al 25% de los datos, que en estos casos serían sueldos ordenados de menor a mayor. Y por lo tanto tenemos la alternativa de DEMRE por el primer cuartil de los ingresos. Para determinar el premio se tiene que obtener un número. Si tenemos 100 listas con 20 números cada uno, en total tenemos esa cantidad de números. Y sabemos que de ellos 8 corresponden a los de Francisca. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad, nuestros casos favorables son 8 de un total de 2000. Alternativa D, y nada, hay que serle alta suerte a Francisca. Emre, se me puso de los ecuacionales. Está bien. Que determinar el valor de n, y para eso es clave esta información porque nos va a permitir establecer la ecuación. Si la probabilidad de que el pasatiempo favorito no sea hacer deporte es 0,6, nos están diciendo que las 30 personas que indicaron que su pasatiempo favorito es leer y las n personas que les gusta ver películas. O sea, nuestros casos favorables son porque 30 personas que gusta leer y n que gustan de ver películas, y el total es, este cociente nos dicen que es 0,6, que es lo mismo que 6 partido 10, y esto es lo mismo que 3/5 al simplificarse. Y listo, ahora hay que resolver la ecuación. Se nos queda. Así que procedemos, multiplicamos cruzado, queda esto, distribuimos los productos y restamos 150 en ambos lados, cual nos da 84, restamos 3n en ambos lados, obteniendo 2n, y listo, n es 42. O sea, 42 personas les gusta ver películas como su pasatiempo favorito. Alternativa B. Vamos al paso 1. Anotan todos los resultados posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, están todos los casos posibles. En el segundo paso, efectivamente, los resultados favorables son cara, 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 sello, sello, sello. Esos son todos. Ahí están. Calcula la probabilidad de cada resultado favorable por separado. No. No es 3 octavos. Fíjate, tienes en este caso 1 versus 8. Es 1 octavo. Lo mismo para esto, es 1 de un total de 8. Por tanto, el error está en el paso 3. Alternativa C.